Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Jorge, bienvenido, muchas gracias por su presencia. La gente está contentísima con estos programas. Nos pidió una serie más después de lo que hicimos de Fátima. Estamos haciendo la serie sobre las apariciones de la Virgen y lo que toca ahora es presentarle, por si alguno no le conoce. Don Jorge es inspector de trabajo, ingeniero industrial, es diputado por Barcelona y fue ministro del Interior durante un tiempo. Pero aquí de lo que habla es de la Virgen, que es de lo que nos ocupa, lo que nos gusta y lo que dijimos en el otro programa y lo que queremos. Y decíamos que, bueno, que hay tantas advocaciones y tan importantes que es imposible hablar de todas y tenemos que seleccionar y bueno, con mucho dolor hay muchas de las que no vamos a hablar, ¿qué le vamos a hacer? Pero de las que hablamos, pues, bueno, y yo tengo aquí seleccionada una aparición que en su tiempo en la relación me llamó la atención porque es que no conocía yo ni de la existencia, hablando de España, que es Chauchina. Pues sí, bueno, muy buenas y muchas gracias una vez más por su cariñosa presentación y por su invitación. Sí, Chauchina. Chauchina es un municipio de la provincia de Granada, Andalucía, España. Pertenece al partido judicial de la Santa Fe. Santa Fe fue erigida por los reyes católicos cuando culminó la reconquista del Reino de Granada el 2 de enero de 1492. Digo esto por lo que vamos a comentar después y por el sentido histórico y el lugar donde se aparece la Virgen, conocida en la localidad como la Virgen del Espino, popularmente, aunque era Dolorosa, Virgen Dolorosa, y se aparece el 9 de abril de 1906, lunes de la Semana Santa, ahí. Es una aparición que yo conocí en el año 2006, iba precisamente de peregrinación hacia Fátima, cuando por unas circunstancias muy singulares tuve conocimiento de la existencia de esa aparición reconocida por la Iglesia de la Virgen en Chauchina. Sí, claro, por eso la traemos aquí y porque tiene porque es en España, es del siglo XX, reconocida por la Iglesia. En el año precisamente 2006 era el centenario de la aparición y el arzobispo de Granada coronó la imagen de la Virgen que se venera en el monasterio de capuchinas que existe allí, tal y como la Virgen le profetizó que sucedería a la vidente Rosario Granados, que tiene abierta su causa de beatificación. Pero bueno. Mire usted, ni Chauchina, ni la Virgen del Espino, ni Rosario Granados, o sea, obraban en mis registros. Bueno, y en la inmensa mayoría de gente, y la mía tampoco, hasta que la conocí pues en el año 2006, año del centenario. Cuente usted con detalle y no de nada por sabido. No, pero quiero decir, porque sería ridículo que yo pretendiera incluir esta aparición de la Virgen en cuando tantas y tan importantes y de dimensión no, pero hace bien, porque mundial, no tengo ni idea. Pero es que esta es una aparecida en España y que para la historia de España tiene mucha importancia, en mi opinión, y como intentaré demostrar, ¿no? A lo largo de esta conversación. Bueno, decía que se aparece el 9 de abril del año 1906, a la vidente Rosario Granados. Y era lunes de Semana Santa. La Virgen se aparece como Virgen Dolorosa. Hace 4 meses que en Francia se ha aprobado la ley de separación, de divorcio de la Iglesia y el Estado. Sí. La ley Combes. Usted sabe lo que significó y sigue significando de alguna manera esa ley de un laicismo y de un anticatolicismo, porque hay que llamar a las cosas por su nombre a veces, para edulcorar la oposición a la Iglesia. Se habla de anticlericalismo, no, es anticristianismo. Le limpian y más concretamente anticatolicismo. Le quitan otra vez los bienes absolutamente, a la Iglesia. Y se esquilma una expropiación de los bienes eclesiásticos impresionante. El cierre de miles y miles de colegios, se prohíbe a las órdenes religiosas
fundar colegios, dedicarse a la enseñanza. Tremendo. Y 4 meses después la Virgen se aparece ahí. Y ya veremos los comentarios que le hará a la vidente Rosario Granados junto al cementerio de Chauchina, donde quiso que fuera. Bueno, Rosario Granados era una mujer muy humilde, muy sencilla, muy buena. Conviene destacar que poco antes de esa aparición, en esa fecha, se le había aparecido a su casa, ella tenía 4 hijos, y se le había aparecido en su casa un joven que se quería esconder y dijo que le estaban persiguiendo y que por favor le escondiera y tal. Bueno, el caso es que lo tuvo escondido en su casa. Poco después apareció uno de sus hijos, a Rosario, y le comentó lo que había sucedido, y es que un joven había agredido y matado a un hermano suyo, por tanto, hijo de su madre, a la que se lo estaba contando. Que un hijo suyo, creo que se llamaba José, pues lo había matado. Inmediatamente ella dedujo que el joven que había aparecido y que ella tenía escondido en su casa era el asesino de su hijo. No le dijo nada a su hermano, el que vino a comentárselo. Y en cuanto se fue, le dijo a ese joven que se fuera, que si la Virgen había perdonado a los que mataron a su hijo, Jesucristo, ¿no? Y de una manera tan terrible como en la cruz, que ella no la condenaba. Que se fuera, y le dijo, y pido a Dios que no me haga tener que declarar en el juicio si te apresan. Bueno. Y así fue, porque lo cierto es que ese joven fue detenido y murió antes de llegar a juicio. Bueno, era una mujer que además estaba buenísima. Pues quería narrar este hecho porque se destaca en su biografía, repito que está abierta su causa de beatificación, su biografía, para darnos cuenta de que era una mujer de un corazón extraordinario y una devoción a la Virgen enorme, ¿no? Bueno, esta mujer, ese mismo día que se le aparece la Virgen, esta fecha que estamos comentando, del 9 de abril, lunes de Semana Santa de 1906, vivía con uno de sus hijos, con la familia casado, con la familia de uno de sus hijos. Esta mujer padecía de que tenía en la pierna izquierda 3 llagas cancerosas terribles, que la ocasionaban unos daños, un dolor horrible, y que tenían que curárselo poniéndole unas vendas por encima, en fin, tal, y que la purulencia que tenían esas llagas cancerosas pues desprendía muy mal olor. Y el dueño de la casa había ido ese día a decirle que o desalojaban la casa porque se estaban quejando otros vecinos, ¡qué horror!, o de lo contrario la echaría él. Estaba esa mujer, nos podemos imaginar en qué situación anímica se encontraba en ese día. Ella caminaba con una silla, que era la única manera en que podía caminar, porque se apoyaba y de vez en cuando se sentaba en la silla, por el agotamiento que le significaba el esfuerzo de caminar con la pierna tan como la tenía, ¿no? Y en esto que junto a un espino está sentada, descansando, y se aparece una mujer vestida como Dolorosa, de negro, muy hermosa, muy bella, y de negro como Nuestra Señora de los Dolores, sin duda. Y tiene con ella un diálogo donde le hace referencia a los sufrimientos que está teniendo, le dice que le pasa en la pierna, le dice que lo que tiene, le dice que tiene llagada, y la Virgen le dice, ella no sabe que es la Virgen, no sabía, estaba como estaba, y le dice, más llagas tienes en el corazón, hija mía, le dice la Virgen, cuando ella le alude a las llagas tan dolorosas que tenía en la pierna. Y le dice, levántate, evoca el levántate y anda, levántate y vámonos, levántate de la silla donde estaba descansando en ese momento y vámonos al cementerio. El cementerio distaba como 1 kilómetro aproximadamente del lugar donde se le aparece. Y ella le comenta que ella no puede caminar, y le dice, no, yo te ayudaré. Vecinos le escribieron después, con ocasión de, cuando se tuvo conocimiento del hecho, etcétera, y de la investigación que se llevó a cabo, que la vieron sorprendidos que iba caminando, llevando la silla en una mano y en la otra
la mano extendida. No veían ellos que la mano Claro, era la de claro. la Virgen que la iba acompañando. Llegó un momento en el que tuvo que atravesar una acequia, no sabe cómo, lo cierto es que la atravesó, y llegaron al cementerio, que distaba, como digo, aproximadamente 1 kilómetro donde se le apareció, sobre ese espino, donde hoy está exactamente ese monasterio de capuchinas, de religiosas contemplativas, como la Virgen le dirá. Bueno, una comunidad maravillosa. Yo tengo las quiero mucho, en fin, mantengo una relación con ellas una vez que descubrí esa realidad maravillosa de esta aparición. Lo cierto es que tienen ahí en las gradas, en las escaleras que dan acceso ya al cementerio propiamente dicho, tiene un coloquio entre la señora de negro y Rosario Granados, la vidente. La Virgen le dice que le acompañe a rezar el rosario. Rezan el Padre Nuestro y unas cuantas Ave Marías. Cada vez que rezaba el Gloria, la Virgen se inclinaba. Gloria al Padre, la Virgen se inclinaba. Narraría después, cuando todo el procedimiento, la gente, para esclarecer ese hecho. La cruz del cementerio se aproximaba. En un momento determinado, el cielo se volvió como si se fuera a producir una tormenta y al parecer resonó un trueno muy potente. Y aquí tienen lugar dos frases, dos comentarios de la Virgen extremadamente llamativos. Cuando se produce ese primer trueno, dice: ¡ay, va a llover, tenemos que irnos! Y la Virgen le dirá: no temas, no pasará nada. Hay que rezar, y irá literalmente, por los desgraciados que no temen a la justicia de Dios. Hay que entender el término desgraciado en términos de por los pobres, es decir, no en sentido despectivo, obviamente, sino una expresión compasiva. Los desgraciados, es decir, los pobres, pobres de espíritu, que no temen, la gente, exactamente, que no temen a la justicia, pero fue la expresión literal según dijo la vidente, que no temen a la justicia de Dios. Se me olvidó decir que cuando el primer trueno le dirá una cosa que no ha hecho que yo sepa ninguna vez la Virgen. Le dice: no temas. Vamos a rezar por los que no temen, los desgraciados que no temen a la justicia de Dios. Y cuando se produce el segundo trueno, le añadirá además: encomiéndate, no temas, encomiéndate a mi hijo, el beato Simón de Rojas. Ah. En un primer momento ya no supo identificar quién era, no lo recordaba. Después quedó claro que se estaba refiriendo al entonces beato Simón de Rojas. Una cosa que no había sucedido nunca, que la Virgen pidiera se encomendaran a mi hijo Simón de Rojas. Simón de Rojas hoy es santo, San Simón de Rojas. Lo canonizó en el año mariano jubilar de 1988 San Juan Pablo II. Dos cosas llamativas, perdone porque le va a interesar. Una, San Simón de Rojas, un santo trinitario, un santo de la Virgen donde los haya. San Luis María Griñón de Montfort dijo que su maestro era San Simón de Rojas. Y el lema Totus Tuus de San Luis María Griñón de Montfort, que cogerá como lema episcopal y pontificio Juan Pablo II, venía San Luis María Griñón de Montfort. Y San Luis María Griñón de Montfort lo había cogido de San Simón de Rojas. Fundó la congregación del Ave María, que hoy, en fin, dedicado a ayudar a los hambrientos, a los pobres, etcétera, ¿no? Pero hay una cosa que a usted le afecta muy de cerca, don Javier. A ver, diga. San Simón de Rojas fue el director espiritual y confesor del Caballero de Gracia. Cierto. Y fue su primer sucesor al frente de la congregación eucarística del Caballero de Gracia a la muerte suya. Y quien inició el hoy San Simón de Rojas la causa de beatificación del Caballero de Gracia, Jacobo Gratti, que usted sabe que donó su casa, y ahí estuvo el convento de Caballero de Gracia. 1603. Claro. Nadie hay que pueda hablar con más conocimiento de causa que usted de la aparición el 13 de agosto de 1831
a Sor Patrocinio de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia. Aprobada por el Papa. Efectivamente. Y que no hablamos de la bula de Gregorio XVI, sí, que no que desapareció del convento de Guadalajara en la Guerra Civil de 1936. Sí, que no hablamos, pues como no hablamos de otras cosas. Porque estamos en la etapa del olvido, Virgen del Olvido, sí. Triunfo y Misericordia. Decíamos que tenemos que quitar apariciones para poder hablar de otras. Pues bueno, en fin, y usted podría hablar no un capítulo, podría hablar una serie y 2 y 3 series. Pero no hablamos por falta. Pero aprovecho para decirle una cosa. Sí. Es olvido y estamos en el olvido. El triunfo será el triunfo del Inmaculado Corazón de María, profetizado por la Virgen en Fátima. Y a continuación la misericordia. Pero lo dejamos ahí. Pero para volvamos, que se vea es que está muy interesante bueno, entonces, los truenos. Estábamos con los truenos. Sí. Y volverá a repetir. Recemos, hija mía, recemos por los desgraciados que no conocen ni temen la justicia de Dios. Perdón, no, que no conocen, no. Que no temen la justicia de Dios. He querido empezar por eso, por la ley Combes de diciembre de 1905 en Francia, porque eso era un hijo de la Ilustración. Era un claro masón, era un hijo de la Ilustración. Sí, está claro. Era un hijo de la Ilustración, del iluminismo, del positivismo, del racionalismo y de la masonería. Así de claro. Y no deja de ser significativo que la Virgen aludiera a que se rezara por los desgraciados compasivamente, que no temen la justicia de deja Dios. De ser ministro por las crisis de las fichas famosas, porque descubren un fichero donde se han enriquecido, claro. Que donde él está dando cargos a los masones en lugar de a los de su partido, la famosa crisis de por no decir quién se hace con toda la riqueza, todo el patrimonio eclesiástico, que es como pasará con la desamortización de Mendizábal en España, ¿no? Sí. Un pocos años después. Estamos en 1831 cuando la Virgen del Olvido y el 1830. Bueno, pero vamos a los truenos de Chauchina. Seguimos. Entonces, la Virgen, en un momento determinado, y en las gradas, escalas que dan acceso al cementerio de Chauchina, le dirá que quiere ver su pierna. Ella le dirá que le duele mucho cuando se le tocan las vendas que están en torno a su pierna. Y es cuando le dirá a la Virgen que más, y alude a las llagas, que más llagas tienes en el corazón, hija mía, le dice la Virgen. Bueno, el caso es que ella lo que narra es que no recuerda nada, salvo que de repente vio que no estaba la señora, que estaban desliadas las vendas y que podía andar con absoluta naturalidad. Claro, echó a correr, le pareció ver una mujer que ya identificó, que creía que podía ser esa señora, que ya no identificaba como la Virgen, que daba la vuelta a una de las murallas o paredes del cementerio. Buena señora, se narra, pero no la alcanzó. Gente que la vio corriendo dice, bueno, esto no es Rosario, no llevaba las bandas en la pierna y iba corriendo. Digo, ¿qué está pasando aquí, no? Bueno, y a partir de ahí se precipitan los acontecimientos. Lo cierto es que, bueno, el hecho, pues lógicamente tuvo mucha conmoción en la localidad. Después se sabría, cuando ya ella morirá años después, quiso que se llamara al confesor antes de morir, porque la Virgen le había confiado un secreto y que no lo podía decir salvo antes de morir. Y entonces, en cumplimiento de lo que la Virgen le había pedido, y lo que le dijo es que donde estaba el espino, donde desapareció la Virgen, se edificaría un monasterio de monjas contemplativas que rezarían el rosario y venerarían a la Eucaristía. Y efectivamente así fue. En 1925, y desde entonces hay un magnífico monasterio, como digo allí, de clarisas capuchinas que rezan al rosario. Hay adoración eucarística diurna, ininterrumpidamente rezando el rosario y adorando a la Eucaristía, tal como la Virgen le había profetizado a Rosario Granados en 1906. ¿no? ¿Y por qué decía usted al principio que esta aparición tiene importancia para pues España? Sí, porque mire, Chauchina, decíamos al Partido Judicial de la Santa Fe, al lado linda con Fuentevaqueros. Sí. Fuentevaqueros es conocido, muy conocido, porque es el pueblo natal de Federico García Lorca. Sí. Y políticamente, además, porque hay que tener en cuenta que es el lugar donde residía Fernando de los Ríos. Hombre. Fernando de los Ríos, catedrático de Derecho Político de la Universidad de Granada. Sí. Fue
ministro de Justicia y ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, es decir, Educación, con la Segunda República. En 1931, 25 años después, 25 y 6, 31, se proclama la Segunda República. Tras las elecciones constituyentes de junio del 31, desde junio hasta el 9 de diciembre del 31, que se proclama la Constitución de la Segunda República, fueron los debates constituyentes. En octubre de 1931, Fernando de los Ríos, bueno, primero como ministro de Justicia, lo primero que hizo fue una ley igual que la ley COM, parecida, de Francia. Separación Iglesia-Estado, estableció el divorcio, la secularización de los cementerios. Como ministro de Instrucción siguió la misma pauta. Sí. Pero es que además en la Vega de Granada, en esa zona, a finales del siglo XIX, se desarrolló una herejía de origen anglicano llamada Los Pastoreros, que todavía subsiste. ¿Qué me dice? En Fuente Vaqueros, sí. Sí, Los Pastoreros, herejía anglicana. Es una herejía de origen anglicano llamada Los Pastoreros, que en el partido judicial, curiosamente, de la Santa Fe, vino a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XIX. Se estaba expandiendo como una mancha de aceite. Curiosamente, en Chauchina se aparece la Virgen. Esa herejía ha quedado encapsulada en Fuente Vaqueros. Hay una cooperativa agraria muy importante. Ahí, es decir, sí, hoy. Sí, pero solo allí. Los Pastoreros, una magnífica residencia de ancianos para tercera edad, Los Pastoreros. Y, de alguna manera evoca las dos ciudades. Le suena, ¿verdad? Sí. Las dos ciudades en Agustín. En Chauchina se aparece la Virgen, Rosario y Eucaristía. Y en el otro, pues está lo contrario. Fernando de los Ríos, la Ilustración, el racionalismo. Todo lo que se producirá en España a lo largo del siglo XX con ocasión de la Segunda República y el proceso de laicización, etcétera, etcétera, lo que el mensaje de la Virgen en Chauchina quiso darnos a través de Rosario Granados era el sueño de San Juan Bosco, la Eucaristía y el rezo del Rosario, que es el legado que nos dejaría Juan Pablo II. Juan Pablo II en el año 2003 establece el año del Rosario, introduce los misterios de luz, los misterios luminosos, Rosario a la Virgen María, y el año 2004 establece el año de la Eucaristía, y en mitad del año de la Eucaristía fallece y es elegido Benedicto XVI. Seguimos las dos ciudades, el sueño profético de San Juan Bosco con aquella nave, ¿qué tal? Las dos columnas que emergen del mar embravecido, una coronada por la Eucaristía, la otra por María Auxiliadora. Ahí se amarra la nave capitana que va regida por un hombre vestido de blanco que evoca al Papa, etcétera. Todo esto. Ese es el testimonio que nos dejará, el testamento que nos dejará Juan Pablo II, y evoca las dos ciudades donde para edificar la ciudad de Dios, construida por el hombre por amor a Dios, se adora a Dios en la Eucaristía y se venera a la Virgen María con el Rosario, con el rezo del Santo Rosario, ¿no? Eso está en Chauchina. Y he querido traerlo aquí porque, como he dicho, más allá de los estrictos límites de Chauchina y poco más, no es conocida. Y es una aparición de la Virgen que tiene una extraordinaria relevancia en sí mismo y con el significado que tiene por el momento histórico en el que se produce y por el lugar en donde se produce, tan vinculado a la historia de España. Pues sabe lo que le digo, don Jorge, después de esta exposición que me ha dejado usted pegado. Dos cosas. Primero, que el primer viaje por el sur, no sé cómo lo voy a hacer en el circuito, pero paso por... Si puedo yo le acompañaré, si no, yo le explicaré. Por Chauchina. Y que salude a las regiones de Chauchina. Y segunda cosa que le tengo que decir, porque se nos ha acabado el tiempo. Eso es lo que el enemigo de estos programas, porque nos gustaría seguir, pero no podemos. Solo nos queda tiempo para darles gracias, para decirle que venga, porque todavía nos queda algo más que decir sobre las apariciones de la Virgen. Y por supuesto nos quedan... Algunas apariciones. No hablamos de la Virgen del Olvido. La Virgen se está preocupando tanto de nosotros, de los hombres, que no para de venir. Lo malo es que no la recibimos o no le hacemos caso cuando la recibimos. Muy bien, pues... no todo el caso que debiéramos hacer. Pues para eso estemos, para que le hagamos más caso. Para eso están estos programas. Queridos amigos, aquí vamos a seguir.
Muchas gracias por habernos atendido y decirles que nosotros a cambio vamos a trabajar para que dentro de pocos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.